Y bueno amigos, iba a decir que salta la sorpresa o algo así iba a empezar este video, pero yo creo que era bastante previsible y de hecho los que me siguen hace tiempo aquí o los que me están viendo cómo estoy dándole de alguna manera seguimiento a esto, van a entender muy fácilmente cómo yo he advertido de muchas formas que esto iba a terminar sucediendo, que la gente esta iba a encontrar una manera de inscribir a Dani Olmo, pero bueno, eso no quita que el mundo en general siente todo el asco y todo el repudio del mundo contra el Fútbol Club Barcelona. Por cierto, hoy ha habido también hay una pequeña polémica en el partido de Supercopa. Todo lo que no sea reventar al Mallorca mañana y reventar el domingo a los compraárbitros va a ser un fracaso total y absoluto. Va a ser un video seguramente bastante largo porque quiero que estudiemos varias cosas porque, repito, es un escándalo y la gente se siente así realmente. Es absolutamente aberrante lo que hemos vivido y bueno, vamos a colocarlo aquí, muchachones, porque es hora de ir sacando los trapitos de una vez por todas. Ojalá que los clubes se unan y denuncien estas medidas absolutamente asquerosas de estos retrasados mentales. Vamos a empezar con esto que me pareció demoledor y es lo que hay que hacer, muchachos. Quizás sí saco una conclusión y es que llevamos 8 días del nuevo año y estamos viviendo algo que es alucinante. A los clubes se nos pide hacer un esfuerzo por crecer, por hacer de nuestras competiciones más grandes, por un lado, y por otro lado también hacer esfuerzos como venir aquí, a un país lejos de nuestros aficionados, a disputar estos partidos, pero luego vivimos situaciones de este tipo que son esperpénticas. Yo creo que no se puede una situación así porque viene muy mal para el fútbol español. Es una realidad, viene muy mal para el fútbol español y yo espero que a partir de este momento, si es posible que todo el mundo, muchachos, todos los equipos que tengan cualquier tipo de problema para inscribir a sus futbolistas económicamente, por fair play, lo que quiera, vayan directamente a hacer esto y que no se les conceda, pues no sé, que esto se vuelva prácticamente ingobernable y si no se les concede, pues que vayan a hacer ver al mundo el escándalo absoluto en el que están siendo sometidos. Y hace un tiempo, hace no mucho realmente, el sinvergüenza de Laporta decía esto y me parece de lo más increíble, muchachos, a lo bien. Un club como la entidad del Madrid no tendría que hacer eso. Uy, palo al Madrid. En fin. A ver, yo creo que per guanyar no val tot. Yo creo que para ganar no vale todo. Y aquí han intentado jugar aquesta carta, jugar esa carta, que a sobre no sé que además no sé por qué la juegan, porque ellos generalmente las decisiones arbitrales controvertidas siempre caen a su favor. Y en ese sentido es un club que está generalmente favorecido por las decisiones arbitrales. Y han jugado en ese sentido, en el caso Negreira, han jugado muy sucio, ya no solo ellos compareciendo como club, sino la televisión que tienen esparciendo. Yo me quedé sorprendido, bueno, me espero de todo de ellos, pero me sorprendió mucho ir al Bernabéu y que todas las noticias que había en las teles, madre mía, cómo le está metiendo al Madrid, que teníamos en la sala donde estábamos nosotros, todo era claro, es socio de todas las decisiones que habían perjudicado al Madrid, todo referente al que el Barça había hecho. Canvien la història, la canvien totalment. Giran la historia, la manipulan y vaya, y se cambia una realidad que no es ni para nada en la que si algún club ha sido favorecido históricamente ha sido el Madrid, no para nada el Barça. No em va agradar gens ni mica. No me gustó absolutamente nada aquella comparecencia en el caso Negreira, que extendió el sumario, la instrucción del sumario 6 meses más, y estamos en esa situación. Afortunadamente los jueces nos están dando la razón en este tema y espero que termine como nosotros siempre hemos dicho que iba a terminar. ¿Qué quieren que les diga, muchachos? Hace realmente bien poco escuchábamos a esto. Yo creo que de todo lo que realmente estamos viviendo con el tema de Dani Olmo, lo que más me duele es que este cretino ha estado, por cierto, parece que estuviera hablando del Barça. Todo lo que acusa al Madrid parece que estuviera hablando del Barça. Es que lo de la tergiversación de la información, lo de un montón de vergüenzas absolutas, es como estuviera hablando del Barça. Y lo que les decía, lo que más me duele es que el Madrid se hace el de la vista gorda por el tema de la Superliga para no meter mano en este, que es un escándalo absoluto y total. Me parece una vergüenza que este hombre se dirija de esta manera al Real Madrid y el Madrid se quede de brazos cruzados siendo prácticamente cómplice de estas patrañas. Y es que mira, no hace falta sino ver esta imagen de Laporta recientemente, minutos después de enterarse de la inscripción de Dani Olmo.
ens acaben d'arribar, fixeu-vos, l'eufòria del president del Barça, l'abraçada amb l'assessor Enric Masip, pam, la botifarra i el crit del president Joan Laporta. Aquí teniu la botifarra i l'eufòria del president Joan Laporta en conèixer aquesta cautelar. Yo no sé qué quieren que opine al respecto, pero bueno, siempre he dicho que las cosas se parecen a sus dueños y esta no es la excepción. El Barça es un club absolutamente lamentable, lo es porque yo creo que absolutamente a nadie se le puede pasar por alto esto, precisamente porque es una vergüenza que esté presidido por un tipo que después de hacer el ridículo y hacer mal el trabajo, porque todo esto se debe a su mal trabajo, venga a celebrar haciendo este gesto absolutamente lamentable, que lo puedo hacer yo, que no represento a nadie más que a mí, pero que lo venga a hacer el presidente de una institución como el Barça, es que da más o menos una idea de lo que está sucediendo. Veamos esta maravilla de José Luis Sánchez, quien ha sido cuestionado durante muchísimo tiempo entre el madridismo, pero a la hora de tirar de frente a estos sinvergüenzas es letal. Me has pedido datos y me has pedido ejemplos. O sea, ¿cómo te sientes cuando después, porque tú formaste parte de esa junta directiva, en San Mamés os reciben con billetes con la cara de Negreira? ¿Cómo os creéis que se siente la gente de San Mamés? Cuando el Sevilla dice, yo con la junta directiva del Barcelona no me siento porque esta gente ha estado pagando al vicepresidente arbitral durante hablamos de Negreira, es que pensaba que hablábamos de Dani Olmo. Siempre acabáis en Negreira. No, sigo. Cuando en el año 2000 no os presentáis a una semifinal de la Copa del Rey, que tenéis que ser sancionados y os dan una medida de gracia. El juzgado central de lo contencioso administrativo. Tony, una sentencia que nos dio la razón. ¿Por qué siempre es que no os gusta la ley? Caer? ¿Tu problema? ¿Por qué nos dejan caer? Es que no os gusta la ley. Os gusta el caudillismo. ¿Por qué nos dejan caer? Os gusta la imposición. Pero no os gusta la ley. ¿Por qué nos dejan caer? Gusta? No, a los que no gusta la ley sois vosotros. No, al revés. Que estáis siempre buscando la vuelta a la ley sin cumplirla. Otra cosa. Sin cumplirla. Que sabemos interpretarla y que sabemos defender nuestros derechos. Respóndeme, ¿por qué nos dejan caer? ¿Por qué nos dejan caer? ¿Caer qué quiere decir? O sea, ¿por qué siempre en todas las situaciones hay una mano a última hora siempre aparece una mano que salva al Barcelona? Una sentencia, ¿no te gusta la sentencia? El 31 de diciembre de 2024, estos dos chicos, por desgracia, tenían que dejar de jugar en el Barcelona. Y ahora aparece el gobierno a través del comité del CSD aplica la salvar ley. al Barcelona otra vez. José Luis, explícamelo, la ley. Tony. Que no te guste porque la los demás ley. Clubes yo creo que ya están hartos. Que no te guste la ley, que te gusta la imposición, que te gusta No, me gusta cumplir las normas, la ley, las reglas. Yo si no pago Hacienda, viene Hacienda y me dice, José Luis, paga. Y vosotros llegáis y no pagáis Hacienda y dice, no te preocupes. El 31 de julio no ha pagado el Barcelona, que pague el 15 de septiembre. Que no pagamos. Pero te recuerdo que precisamente hubo un tema de delito fiscal que el Barcelona fue condenado, precisamente. Hombre, con Neymar. No, digo porque para sois el único club que ha sido culpable. ¿Qué quieren que les diga, muchachos? Repito, lo de José Luis Sánchez, muy cuestionado durante muchas veces, pero a la hora de abordar este tema es que es demoledor. Creo que este pedacito está un poco junto, pero vamos a colocarlo y lo que ya hemos escuchado ya lo vamos a cortar. Empieza un proceso que te la pueden Claro, pero te la pueden revocar en 3 meses. Antes del sábado. Sí, claro, y no, te la pueden dar mañana si no acuerdan dar traslado a la Liga y a la Federación para alegaciones. Vale. Pueden acordarla mañana. Y puede ser, ¿no? Podría ser que dieran traslado para que hicieran alegaciones y entonces se extendería un poco más y podría llegar al domingo. Esto es una cuestión de Estado. ¿Qué crees, Freixa? Exacto. Yo creo que el Barça tiene toda la razón, como he venido defendiendo desde hace mucho tiempo, que los artículos que la Liga y Federación dicen que son aplicables no lo son, y además resulta que es que la Liga y la Federación han dictado ese acuerdo a través de un órgano que no tiene competencias para ello, que es esa comisión de seguimiento del convenio de coordinación. Sí. O sea, que es un acto nulo de pleno derecho, y se le aplica el artículo 47.1 de la Ley 39/2015, por lo tanto, clarísimo que la medida cautelar va a prosperar. Y si no es ante el Consejo Superior de Deportes, pues será ante el Juzgado Central de lo Contencioso. Pero eso no le asegura... Es que, la razón le asiste al Barça, pero 100%. Lo que pasa es que, como el Barça no ha llegado cuando quería haber llegado, alguien sacó una conclusión ahí que dijo, no, es que no se puede inscribir 2 veces. Y cuando han ido a buscar al reglamento algún artículo que ampare eso de que no se puede inscribir 2 veces, no lo han encontrado. Sí, había un plazo y no lo cumplieron. De la Liga de Fútbol y me decía exactamente eso. ¿De verdad? Decían que había un plazo y no lo cumplieron, Tony. Los plazos son para todos. Desinscrito o algo así. Claro, 31 de diciembre, 12 de la noche. Que sí, ha sido desinscrito, pero no hay ninguna norma que impida que se pueda volver a inscribir. La norma que nos rige a todos dice que no.
¿Así? La norma que nos rige a todos ha dicho que no. Ha dicho que no, que hay un plazo que es el 31 de agosto. Y esto es una cuestión de diciembre, perdón. Y esto es una cuestión de Estado. Norma de concesión de licencias. Tony, sí te he escuchado, pero que también tú me hables de reglas y normas con lo que tenéis en el pasado en el Barcelona, me cuesta admitirlo normalmente. Yo creo que los que hacen conciertos sin licencias son... Sí, y los que adulteran la competición. Yo no me atrevería a hacer conciertos en medio de la ciudad sin licencia. Adulteráis la competición, organizáis referéndum y demás ahí cuando no debéis. Pero en un momento determinado... Para el estadio, sí. Y nos insultáis a los demás con pancartas, pero no pasa nada. Pero que nos deis aquí ahora lecciones de reglamentos... Me choca. No, o sea, que todo el fútbol español se rige por la norma y intentamos Tony, si quieres, bueno, ahora me dices cuando acabes y ya te... No, sigue, venga. Me estás atacando a mí. No, es que yo te estoy diciendo que la normativa con la que se deniega la licencia a Pau Víctor y a Dani Olmo no se aplica. Estoy intentando poner a la gente en situación. El fútbol español se regla por las normas de la Liga y la Federación. Y te dicen que el 31 de diciembre a las 12 de la noche si no has cumplido... No es verdad. No has cumplido. No has cumplido. No, es que te lo estás inventando. Y vosotros, una vez más, esa norma. Tony, una vez más, queréis jugar con las cartas marcadas. Y es la realidad. Y tenéis que aceptar que el fútbol español está harto de todo esto. Porque siempre tenéis una dispensa, os abren la mano. Y otra vez, porque tenéis un historial en los últimos 30 años de que os han abierto la mano. No, mira, te puedo relatar, desde el no cierre del Camp Nou, que no os presentasteis a una semifinal de Copa, que tirasteis un partido contra Osasuna y os abrieron la puerta para entrar en el Sadar y os sancionaron. Tenéis 30 años, pero Tony, solo un segundo. Si quieres ser riguroso. Tony, un segundo solo, si es muy sencillo. Tiene que saber diferente jugar con las normas con las que juegan todos. De verdad, tiene que saber diferente esto. O sea, no podéis estar siempre buscando el recoveco. El recoveco, todos cumplen unas normas y vosotros queréis competir con otra. Pero está Gorka enseguida. De locos. Y repito, por muy cuestionado que esté este hombre, a la hora de ir a reventar a estos corruptos, es que no tiene ningún tipo de ¿cómo se llama eso? Ningún tipo de barrera. O sea, es impresionante cómo se les va de frente y eso para mí es algo muy importante. Quiero que veamos ahora otro clipcito aquí, muchachos, que he encontrado. Al parecer este es el tal Jordi Farré Muñoz, quien quiere revocar a la junta directiva de Laporta. Y bueno, creo que está en catalán, pero entendible también. Bueno, que precisament no tinc cap tracte en cap de ningú i de fet, si tinc alguna cosa és alguna reticència de que un d'ells sigui directiu, ¿vale? I no vull personificar aquí el nom. Jo vull que marxi la junta directiva perquè crec que són uns corruptes, ¿vale? Corruptes. He fet servir la paraula corrupció. Està dient corruptes a tota la junta. A tota la junta, sí, perquè els que ho fan i els que són còmplices de que es faci. I per mi, tota la junta ha de marxar immediatament. Tota. A ver, chicos, esto se calienta porque es impresionante. Jordi Farré, pues bueno, dice que debe irse la junta directiva completa de Laporta porque se trata de una serie de corrupciones brutales que estamos viviendo ahí. Incluso los socios del Barça ahora están celebrando lo de la inscripción de Dani Olmo. Cada quien celebra lo que puede, pero seguramente no tienen ni idea de la que le puedes estar cayendo encima pronto. Así que no lo sé. Ojalá que este tipo de personas que tiren este hate a Laporta, pues se les olvide lo del Barça y no intenten sacar a este hombre, porque por mucho del tema de las corrupciones, lo de Laporta es maravilloso en todos los sentidos. Quiero que veamos este clip que me pareció muy, muy interesante. Tocado, pero también está claro que lo que dice Talavera es una realidad. Si el domingo Dani Olmo juega la final, después que hay que ganar mañana al Atleti de Bilbao, y te mete un gol por la cuadra, Laporta va a salir con el puño celebrando y los seguidores del FC Barcelona van a celebrar con él. Y eso es una vergüenza, porque la legalidad de la decisión, creo que ninguno de los que estamos aquí, bueno, a lo mejor Jordi Martí, pero ninguno de los que estamos aquí estamos capacitados para entrar en la legalidad de la decisión. Yo por lo menos no lo estoy. Ahora, que éticamente y moralmente es una decisión fea y arbitraria, no le cabe la duda a nadie. Ahí está, chicos, lo que les decía, y que ya esté la prensa, muchachos, echándole mierda a Laporta. Ya nos da una idea. Les iba a colocar un video de Pedro Morata, que es uno del Atleti, que se caracteriza por echar mierda al Madrid, pero últimamente también le está echando muchísima mierda al Barça, con justificadas razones seguro.
en el que decía pues básicamente que era un bochorno absoluto y total, o sea, es impresionante en líneas generales. Ahora vamos a escuchar a Juanma Rodríguez, que también ha estado brillante como casi siempre para este tipo de cosas. Faltaba, porque cuando dice Tony, queriendo quitarse el tema de encima, o sea que no tenemos razón en lo de Olmo por lo del caso Negreira, efectivamente, Freisa, has dado en la clave. No tenéis razón en lo de Olmo ni en nada por el caso Negreira. Eso es exactamente, has llegado a la conclusión a la que yo quería llegar desde el principio, porque mientras estamos hablando aquí, vosotros no lo veréis, pero hay un gran elefante de 6.000 kilos en el centro del plató. De 6.000 kilos, ahora mismo está aquí. Nosotros podremos decir no está, pero está aquí, en el centro, está. Son 6.000 kilos, perdona, de elefante blanco, ¿sabes? Y la única misión del elefante es comer, hace caca y se reproduce y tiene pequeños elefantitos, nada más. Y nosotros podremos hablar de Olmo, de lo que queráis, de la inscripción, de la desinscripción, de si va a llegar a tiempo, de si no va a llegar a tiempo. Pero mientras ese elefante no desaparezca, todo va a estar pendiente y girando alrededor del gran elefante blanco de 6.000 kilos, efectivamente. Freisa, es verdad, no tenéis razón en lo de Olmo por el caso Negreira, porque estuvisteis pagando durante 17 años 8,4 millones de euros. Y habrá que decirle a la gente, a los niños y niñas de España que nos están viendo ahora, niños y niñas de España, no está bien llegar tarde a los partidos. Si tenéis un partido a las 8 de la tarde y llegáis a las 8:02 como el Barcelona, eso no está bien. ¿Vale? Niños y niñas de España, no está bien no presentarse a un partido, estar en el centro del terreno de juego y de repente decir, a mí no me interesa jugar y me marcho. Eso no está bien. Niños y niñas de España, no está bien tirar cabezas de cochinillo al campo, no está bien, y que no pase nada. Las cosas tienen consecuencias. Lo que tenéis que aprender es no del Barcelona, sino que los actos tienen consecuencias, traen consecuencias, que somos responsables de nuestros actos. Y aquí lo que está pasando, Josep, es que desde hace 40 años, no desde ayer, no desde el 31 de diciembre a las 12 de la noche, no. Desde hace 40 años estos señores juegan, como decía José Luis Sánchez, con las cartas marcadas. Mientras los demás estamos jugando al tute, ellos están jugando al póker o al mus o a lo que decidan en ese momento. Hoy parece que con el apoyo del gobierno. Y esto es muy grave porque siempre estamos escuchando, entre otras cosas, cómo han denominado al Madrid corrupción, Club Estado. Mira la cara que le ha dejado este hombre a Tony Freisa. Es que es penoso en líneas generales definitivamente lo que rodea a esta gentuza. Parece que con el apoyo del gobierno. Bueno, veremos. No, a ti te hará mucha gracia, pero yo te digo... Y además te digo una cosa, Freisa, ya el Barça ni siquiera es culpable de esto, ni responsable. Ya son responsables los otros 41 clubes de la Liga de Fútbol Profesional, que si siguen mirando hacia otro lado, a mí sinceramente se me caería la cara de vergüenza. No van a mirar. A mí sinceramente, tú dices que no van a mirar. No. Tú eres muy optimista. Tomás Roncero, se la van a comer. El Atleti Bilbao y el Real Oviedo, te digo yo que no. Escucha, Tommy, escucha. Y espero que mi Madrid. Escucha, Tommy, empezando por mi equipo. Se la van a zampar. Te he dicho Atleti Bilbao y Real Oviedo. Escucha, se la van a zampar en aras de no sé qué historia, de que a estos señores hay que sostenerlos en aras del interés de la competición. No, a mí lo que me importa de la competición es que se cumpla la normativa. Y estos señores llevan sin cumplirla un montón de años. Y al final siempre hay alguien que viene a rescatarles y les pone una... Demoledor, muchachos, en líneas generales demoledor, y es una absoluta realidad ver cómo han estado durante años siendo sostenidos, esta última vez por el presidente de España, que ya me parece lo suficientemente delicado porque, bueno, estamos hablando de que seguramente probablemente la persona más poderosa de toda España ha tenido que intervenir para que esta gente no termine de hundirse. Y algo importantísimo que dice Juanma Rodríguez, para tenerlo en cuenta, es que incluyendo el Real Madrid han estado callando porque son unos sinvergüenzas también. No se explica en lo absoluto cómo clubes han tenido problemas, exceptuando al Real Madrid, probablemente al Athletic Club de Bilbao, y estos señores vengan y se la pasen así porque les ha dado la gana. Quiero que vamos al rastrero de Luis Carrasco. Miren la barbaridad que ha dicho en Gigantes. Porque la pelota no es que no estuviera en disputa, es que no estaba en juego, que no es lo mismo. Si tú y yo disputamos o no disputamos una pelota el otro día en la Costellada de la Maratón, puede ser porque se está disputando en otra parte del campo. Pero si no está en juego, eso es una agresión con la pelota
fuera de juego. Por lo tanto, ya me entiendes. Por lo tanto, es de 4 a 12 partidos. Si a eso le añadimos el dirigirse de forma violenta al árbitro por la decisión que ha tomado, que es lo que sucedió, es el artículo número 127 de esta misma Real Federación Española de Fútbol. Y eso es de 2 a 3 partidos. Si ponemos el mínimo de la 103, que son 4, y el mínimo de la 127, nos vamos a que tiene 6 partidos. ¿Tiene 6 partidos? Vinicius no. Tiene 2. Bolita 36. Club Estado. Trampa. Fraude. Mentira. Lo de siempre. ¿Qué quieren que les diga, muchachos? Totalmente desquiciado. Y mira que ven, tiene muchísimo mérito que vengan a decir esto, muchachos, de verdad, el día que inscriben de manera irregular a 2 futbolistas para que puedan hacer parte de la competición. Pero bueno, sabemos que Luis Carrasco tiene que ser el papá de J. Jordi. No encuentro otra explicación, porque únicamente por encima de J. Jordi, no conozco a su padre y con todo el respeto del mundo, pero alguien más tonto que J. Jordi me cuesta encontrarlo, y creo que Luis Carrasco es muchísimo más tonto, pero muchísimo. O sea, es que este hombre es el que salió un día que cada culé se pasara 5 euros de un bolsillo a otro. O sea, una vergüenza en línea general. Y se supone que hay que creerle a este tipejo. Esto me sorprendió muchísimo. Se los voy a decir 2 minutos para ir cerrando. En los últimos 9 meses se parece acorde hay que entonar un mea culpa, Toni. El club tiene que entonar un mea culpa, porque por un lado está el tema de la interpretación de la ley y tal, y todo esto yo te doy la razón. Las leyes se pueden interpretar, pero llegar hasta este punto, Toni, dímelo tú. No se tenía que haber llegado hasta aquí. Evidentemente que no, pero... No, pero es que te veo que casi lo justificas todo, Toni. No lo justifico, pero lo que no admito... Y menos desde gente que son del equipo contrario y que supongo que... Bueno, pero ellos déjalos, por su relato. Que tenga que justificarme ante ellos. No, pero ser un poco autocrítico en estos momentos. En estos momentos hay que decir, oye, si la ley nos ampara y nos da la razón, pa'lante, que digan lo que quieran. Pero por otro lado, hemos de ser lo suficientemente autocríticos para decir, no podemos llegar a esta situación. No deberíamos. Porque somos el hazmerreír de Europa. Sí, Toni, en este momento la crisis reputacional es muy grande. Y la gente de la calle está tocada. Igual que está tocado Olmo, y tú lo sabes. Y tú lo sabes. Tú sabes que Olmo está tocado y yo... ¿Que no percibes esto? Pues ¿dónde vives, chato? En Montserrat. No es verdad. Con el Virgulay. Porque, chato, no lo entiendo. El socio del Barça está más indignado por el trato que recibe, en este caso de los organismos que interpretan las normas, que por las dificultades. La gente de la calle, Toni, la gente de la calle, la que se toma el café Millet y los malindros, no está tan contigo, también te digo una cosa, esto es muy importante, lo que voy a decir ahora, es muy importante. Callem. Caza mayor, se ha abierto la veda. Ahora ya se ha puesto de acuerdo todo el mundo. Medios de comunicación de aquí, medios de comunicación de allí, entorno de allí, y ahora vamos todos a ver si nos cargamos a esta junta directiva. Sí. Eso ahora ¡Uy, Toni! Eso ahora es así. Toni, no caigas en esto. No, sí que caigo porque lo conozco muy bien. Yo también. Lo conozco muy bien. Toni, por eso mismo. Todo el mundo se ha puesto de acuerdo. Y ya ¿Tú también repartes carnés de barcelonismo? No. Yo digo que todo el mundo se ha puesto de acuerdo. ¿Cómo que todo el mundo? Hombre, porque a lo mejor lo que ha sucedido es tan palmario, Toni, es tan grave que no hay más remedio que ponerse de acuerdo ante una cosa Estoy de acuerdo con... De loco, es que es de loco, de verdad, mira, es que yo no conocía a Toni Freysa, al menos no lo había escuchado, seguramente, hablar, expresarse, o botar mierda por la boca, porque no hace sino tirar mierda por la boca. Pero yo creo que, pensando un poquito en el programa solo para ridiculez, es que han encontrado las piezas exactas, el trastorno absoluto, que esta gente esté diciendo que los culés y los madridistas se han puesto de acuerdo para sacar a Laporta, es no tener ni idea de lo que se está hablando, porque si hay algo que nosotros queremos mantener dentro de nuestro entorno que nos hace feliz y nos satisface, es al señor Joan Laporta. Hay que mantenerlo siempre. Es mejor dicho, es que si nos toca dinero para que Laporta se quede, con muchísimo gusto. Es que me parece penoso. Es por eso les digo, lo de solo para ridiculez, han juntado a una banda de descerebrados que ni te cuento. Exceptuando al otro señor que no me acuerdo el nombre, que Gaspar, creo que fue presidente del Barça. Creo que los tres es que pérdida total y absoluta. Pero bueno, básicamente por eso J. Jordi lo tiene ahí.
Buen punto este, pero vamos a cerrar con esto que me parece demoledor y que buen día para recordárselos. ¿Qué hostias? Voy a empezar recordando una cosa. Corruptos, compra árbitros, club de mierda. Enseguida tendremos otro festivo por el Día de Todos los Santos. Vais a la tumba de vuestros abuelos y le decís: abuelo, ¿te acuerdas, Messi, lo que te hizo disfrutar en los últimos años de tu vida? Pues mira, le estábamos pagando al vicepresidente de los árbitros. Menudo favor me hiciste haciéndome de este club de corruptos. Todo eso lo voy a seguir manteniendo. Ahí está lo que les decía, muchachos, y hay que seguir manteniéndolo y seguir transmitiéndolo. La corrupción en la que está metida este equipo no se la van a poder quitar de encima nunca. La mancha institucional la van a tener de por vida, y en parte hay que darle gracias a Laporta porque estos últimos años, o sea, el parche o lo roto que le va a quedar el escudo al Barça durante los próximos años no serían posible si no fuera por, o en gran medida, Laporta, los Bartomeu, a quienes votaron y en su momento defendieron. Estamos en el punto en el que defiendan a Laporta por absolutamente todo, para después, en unos 5 años, vamos a estar viendo básicamente cómo están llorando por lo que hizo Laporta, y después van a decir que porque nadie dijo nada cuando se le advirtió. Y de verdad, madridistas, vamos a tener que dejarnos de esa paja, porque a lo mejor algún día el cerebro les empieza a funcionar y terminan sacando a Laporta y nosotros nos quedamos sin Xavi, sin Laporta y sin también el tonto este de Guardiola. Así que nada, chicos, déjenme saber sus opiniones en los comentarios. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video. Mañana, después de la Supercopa, estaremos por aquí. Y chao.